Cuando vi a Catherine por primera vez, estaba en mi sala de espera. Llevaba un vestido carmesí intenso y hojeaba una revista con evidente nerviosismo. Era obvio que se sentía atrapada. De hecho, había pasado los últimos 20 minutos caminando por el pasillo del departamento de psiquiatría, intentando convencerse de entrar a su cita conmigo, en lugar de salir corriendo. Salí a saludarla y nos dimos la mano. La suya estaba fría y húmeda, una clara señal de su ansiedad. Me confesó después que le había llevado 2 meses reunir el valor para llamarme, a pesar de que 2 médicos de confianza le habían insistido en que buscara mi ayuda. Pero finalmente, ahí estaba. Catherine es una mujer increíblemente atractiva, de pelo rubio y ojos color avellana. En esa época, trabajaba como técnica de laboratorio aquí en el hospital, donde yo era jefe de psiquiatría y también hacía trabajos como modelo de trajes de baño para ganar un dinero extra. La invité a pasar a mi consultorio, donde nos sentamos frente a frente, separados por mi escritorio. Ella se reclinó en el sillón, en silencio, sin saber por dónde empezar. Esperé un momento, prefiriendo que fuera ella quien marcara el ritmo, pero al ver que no hablaba, empecé a preguntarle sobre su vida. En esa primera sesión, comenzamos a desentrañar quién era Catherine y qué la había traído hasta Mian. Poco a poco, fue revelando su historia. Era la mediana de 3 hermanos, criada en una familia católica y conservadora en un pequeño pueblo. Su hermano mayor siempre tuvo una libertad que a ella le negaron, y su hermana menor era la favorita de sus padres. Cuando empezamos a hablar de sus síntomas, su tensión se disparó. Empezó a hablar más rápido, inclinándose hacia mí en su vida. Me contó. Siempre había estado llena de miedos. Miedo al agua, a atragantarse hasta el punto de no poder tragar pastillas, miedo a los aviones, a la oscuridad y un miedo paralizante a la idea de morir. Estos miedos se habían intensificado últimamente. Para sentirse segura, a veces dormía en el armario de su apartamento. Le costaba horas conciliar el sueño, y cuando lo lograba, era un sueño ligero y agitado, lleno de despertares. Las pesadillas y el sonambulismo de su infancia habían vuelto. A medida que los miedos la paralizaban, su depresión se hacía más profunda. Mientras hablaba, pude sentir la profundidad de su sufrimiento. A lo largo de los años, había ayudado a muchos pacientes a superar tormentos similares, así que confiaba en poder ayudarla también. Mi plan era el habitual: explorar su infancia en busca del origen de sus problemas, lo que suele aliviar la ansiedad. Si era necesario, y si lograba tragar pastillas, le ofrecería un ansiolítico suave. Era el tratamiento estándar. En aquel entonces, no dudaba en usar sedantes o antidepresivos para ansiedades crónicas. Hoy, mi enfoque es muy diferente. Los uso con mucha más moderación, si es que los uso. He aprendido que ningún medicamento puede llegar a la verdadera raíz de estos síntomas. Mis experiencias con Catherine me demostraron que es posible curar, no solo enmascarar los síntomas. En esa primera sesión, intenté guiarla suavemente hacia su niñez, pero Catherine recordaba muy poco de sus primeros años. Pensé que la hipnoterapia podría ser una herramienta útil para superar esa represión y acortar el tratamiento. No recordaba ningún trauma específico que explicara sus miedos constantes. A medida que se esforzaba por recordar, surgían fragmentos. A los 5 años alguien la empujó de un trampolín a una piscina, provocándole un ataque de pánico. Pero ella insistía en que su miedo al agua venía de antes. A los 11, su madre sufrió una depresión severa que requirió tratamiento de electrochoque. Una experiencia que la asustó mucho, aunque sintió que todo volvió a la normalidad cuando su madre mejoró. Su padre bebía en exceso, y a veces su hermano tenía que ir a buscarlo al bar. Las discusiones con su madre eran frecuentes. Sin embargo, Catherine lo veía como algo normal en su familia. Fuera de casa, las cosas eran más fáciles. Tenía amigos y salía con chicos, aunque le costaba confiar en la gente fuera de su círculo cercano. En cuanto a la religión, su fe católica era simple y sólida. Creía en el cielo, el purgatorio y el infierno. Un Dios patriarcal decidía tu destino final. La reencarnación era un concepto ajeno para ella, contrario a todo lo que le habían enseñado. No le interesaban los temas metafísicos. Estaba segura de sus creencias. Después de la secundaria, se formó como técnica de laboratorio y, animada por la mudanza de su hermano, se trasladó a Miami a los 21 años. Aunque la vida en la gran ciudad era más difícil, estaba feliz de escapar de los problemas familiares. Al poco tiempo conoció a Stuart, un médico casado, con hijos, y completamente diferente a los hombres con los que había salido. La atracción fue instantánea e irresistible, pero su relación era inestable y tormentosa. Él la trataba mal, pero ella no podía resistirse. Cuando empezó la terapia, llevaban 6 años en esa dinámica destructiva. Unos meses antes de nuestra cita, Catherine tuvo una operación en las cuerdas vocales. Al despertar en la sala de recuperación, sufrió un ataque de pánico aterrador. Fue entonces cuando buscó a Eddie Poole, un pediatra del hospital con quien tenía una gran amistad. Le contó todos sus miedos, su relación con Stuart, la sensación de estar perdiendo el control. Ed insistió en que me viera a mí, personalmente. Incluso me llamó para decirme que, por alguna razón,
Sentía que solo yo podría entenderla de verdad. A pesar de todo, Catherine no llamó. Pasaron 8 semanas, y yo, absorbido por mi trabajo, olvidé la llamada de Ed. Sus miedos y fobias empeoraron. Fue entonces cuando otro médico, Frank Acker, jefe de cirugía, intervino. La vio un día conduciendo. Le hizo señas para que se detuviera y le gritó por la ventanilla: «Quiero que hables ahora mismo con el Dr. Wysand sin demora». El propio Frank se sorprendió de su impulso. Los ataques de pánico de Catherine eran cada vez más frecuentes y largos. Empezó a tener 2 pesadillas recurrentes. En una, el coche en el que viajaba caía de un puente y ella se ahogaba, atrapada. En la otra, estaba encerrada en una habitación oscura, tropezando sin encontrar la salida.